vidas, y yo ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer algún día en la vida, que es escribir historias, ¿verdad? Y yo estaba obsesionada con ese libro, lo llevaba a todas partes, y alguna vez un amigo me dijo, deberías leerte este libro, y me mostró el libro que él tenía. Yo le dije, bueno, préstamelo. Y me dijo, no te lo voy a prestar porque vos me prestarías tu ejemplar de Crónica de una muerte anunciada. Y yo, no, es mi Biblia, lo tengo en mi mesita de noche, nunca te lo prestaría. Y entonces al día siguiente yo llegué a mi colegio, apréndanse el nombre de mi colegio, que es Liceo Benalcázar, y es un colegio, imagínense, de uniforme, de señoritas, no era católico, pero tenía una capilla dentro del colegio, y le dije a la bibliotecaria, quiero leerme un libro que me recomendó un amigo. Me dice, ¿cómo se llama? Y yo le digo, se llama Que viva la música, de Andrés Caicedo. No sé si ustedes lo conocen, él es un autor caleño. Y entonces ella abrió los ojos así, y yo le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, ¿y por qué no sigue leyendo lecturas edificantes como la de Dios? Y yo le dije, no, pues voy a seguir, pero ahora más quiero leer en este libro, ¿verdad? Y entonces me dijo, venga. Y si en la biblioteca de mi colegio había una puertecita que por ahí entraban y la cerraban. Y siempre así, siempre nos preguntábamos qué habrá en ese cuarto, ¿verdad? Y ella me llevó a ese cuarto y yo vi que estaba Henry Miller, Sade, y me dijo, acá le voy a dar Que viva la música, y se lo lleva a su casa. No vamos a anotarlo en la ficha donde anotamos los libros que salen de la biblioteca, ¿está bien? Y yo, está bien. Y me lo leí, y hacia el final del libro decía, y así es como se convierte en puta una exalumna del Liceo Benalcázar. Y yo dije, no puede ser, la literatura no pasa en unos pueblos perdidos del Caribe colombiano, ni en la campiña inglesa, puede pasar en mi ciudad, en mi barrio, y tratarse de, y tener sexo, drogas y rock and roll, y pasar en la esquina de mi casa. El libro narraba las calles por donde yo caminaba, y entonces yo ahí sí que dije, bueno, esto sí, yo puedo algún día escribir así. Entonces creo que esos son mis 3 libros fundamentales y determinantes que me hicieron convertirme en escritora. Ojo, disculpa que te lo diga, Pilar, el tema es mi escritora favorita. Pero no importa porque tu relato ha sido fantástico, me parece. Lo digo, Jane Austen. Lo mencionaste, Jane Austen, sí, está muy bien. Quizá podemos seguir con Leila, ¿te parece? Vamos por orden de aparición, como en las películas. A ver, para mí es como no solo es mi autora favorita, sino que es mi escritor favorito de todos. Es una mujer que se llama Lori Moore. Es una norteamericana, no está muy traducida al castellano. Ahora va a visitar por primera vez va a ir a América del Sur, va a venir a América del Sur a visitar Buenos Aires en el marco del FILBA, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Yo llegué a ella por una traducción que se hizo de una serie de libros suyos en una editorial argentina que se llama MC, en una colección que ya no existe, que se traducía, digamos, hay El tren de la noche, por ejemplo, que es un libro muy viejo de Martin Amis, y se tradujo en esa colección. Y el primer libro que me llegó a mí de Lori Moore fue un libro que en inglés se llama, digamos, la traducción del inglés directa sería Pájaros de América, y en la Argentina se tradujo como Es más de lo que puedo decir de cierta gente. Un título rarísimo, ¿no? Como de Pájaros de América, eso realmente es una traducción más que libre. Y a mí el cuento que más me gustó de ese libro, que es un libro de cuentos, es un cuento que se llama, otra vez traducción libre, son muy buenas porque son absolutamente demenciales y lisérgicas las traducciones de los títulos de ese libro. Esta es la única clase de gente que hay aquí, balbuceo canónico. Y es la historia es una historia espeluznante, porque es la historia de un bebé que tiene cáncer. Y está contado, como muchos de los cuentos de Lori Moore, en primera persona. La voz narradora es la madre, y la madre habla todo el tiempo del bebé.
y lo llama el bebé con mayúsculas, lo cual le da a todo el asunto una especie de clima muy monstruoso. Y Lori Moore es una especialista en crear climas monstruosos con cosas a veces banales o no tanto, digamos, como la relación cotidiana que tienen una madre y una hija, o una mujer que de pronto empieza a salir con un piloto, con un trench nuevo a la calle y consigue un amante, así como de la nada, una mujer que nunca había tenido ninguna aventura. A mí lo que me gusta de Lori Moore es que tiene una mirada muy, muy lacerante, muy quirúrgica, muy oscura, que también está como muy llena de humor. Es muy seca, muy áspera, y por supuesto la parte más egotrípica del asunto es que por supuesto si uno escribe, los autores que a uno le gustan tanto terminan dejándole huella a uno. Y yo siento que en mi caso Lori Moore, más que un fertilizante, fue como un secante, digamos. O sea, yo escribía como con una prosa llena de adornos y puntillas y canesús y volados y estupideces, y leía Lori Moore y me hizo una especie de proceso como de, no sé, de calentamiento global, digamos. Me dejó absolutamente seca, estéril, y eso estéril de palabras, digo. Y eso me gusta mucho, ese resecamiento que produjo en lo que yo misma escribo. Pero sé poco de la vida de Lori Moore porque ella cuenta muy poco. De hecho, da muy pocas entrevistas. Y yo le hice una vez una entrevista en el año 1990, y yo soy periodista y trabajaba en ese momento en el diario La Nación, y le hice una vez, la admiraba enormemente ella por entonces. Había leído 3 de los libros que se habían publicado en esa colección. El otro que me gustó muchísimo se llama Autoayuda, y hay otro más que se llama Como la vida. Y debo decir que las novelas de ella no me gustan tanto. Es una gran autora de cuentos. Y yo, curiosamente, soy una pésima lectora de cuentos. Soy una mejor lectora de novelas. En el año 97, 98, que fue cuando descubrí estos libros, estaba trabajando en la revista del Diario La Nación en la Argentina, y ser periodista, como saben, es a veces la mejor excusa para meter las narices donde uno no las podría meter de otra manera. Entonces dije, le quiero hacer una nota a Lori Moore. Habían salido estos libros y me puse en contacto con la editorial MC y les pedí si podían gestionar una nota. Me dijeron, bueno, mandanos algo como para que nosotros le mostremos a ella, porque nunca le doy una nota a nadie. Yo escribí una especie de tira cósmica de alabanzas y elogios muy, muy horrible, así como periodista fan, que es lo peor que puede hacer uno. Y se la mandé a la editorial, y la editorial se la debe haber mandado a ella. Y dijo que sí, curiosamente. Y la entrevista se la tuve que hacer por fax. Entonces le mandé, fax, saben, todos los que son mayores de edad, todos, digamos, todos saben lo que es el fax, un teléfono de línea, de eso que se dedicaban, conocen, televisión blanco y negro. Y entonces le mandé las preguntas por fax, y las respuestas de ellas eran muy Lori Moore, muy secas, pero muy divertidas, muy educadas, pero muy sarcásticas también. Y la última pregunta era, ¿qué está escribiendo ahora? Y me contestaba, este fax. Y eso era el final. Así, no, decía algo así como a novel, story and this facts. Era como muy, muy taxativa. Entonces, bueno, la verdad es que a mí lo que más... Tengo muchas autoras favoritas. Entre otras están las poetas Louise Gluck y Sharon Olds, la argentina Eve Uar, la argentina Mariana Enríquez, la colombiana Margarita García Roballo, la chilena Alejandra Costamaña, Jane Austen, las hermanas Brontë, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, pero digo, me parece que en ese bastión en el que figuran algunas otras, como A.M. Holmes o Lionel Shriver también, esta mujer brilla por sobre toda mi biblioteca, que por supuesto, como la de todo el mundo, está mucho más llena de testosterona que... Pero bueno, nada, ella es como la diosa del Olimpo. Así que esa es mi autora, mi persona favorita, mi autora favorita, mi escritore favorito. Con Susana, para seguir el orden. Hola a todos, gracias por estar aquí. Es una extraña coincidencia, ¿no? Porque pensando en mi escritora favorita hoy, pensé en Jane Austen, de todas maneras, ¿no? Las hermanas que acabas de mencionar. En Alice Munro, a quien siempre cito cuando me preguntan quién es mi gran influencia, pero dije, no, hoy día voy a hablar de Lori Moore. Bueno, está bien, es como un resaltado, como un subrayado. Es una coincidencia entre tú y yo, Ley. Mira. Eso lo hace
interesante, ¿no? Y pensé en ella porque dije, es una autora poco difundida y que vale la pena visibilizar. ¿Cómo llegué a ella? Fue en el año 2004, 2005 recién. Yo estaba en la Escuela de Escritura de... Acerca del micro. ¿Me acerco? Sí. Gracias. Y ese ruido raro. Va a bajar. ¿Ya? ¿Mejor? Sí. Sí. Gracias. No, estuvo bien. Siento que no se pasó. ¿Ahora sí? Sí. Y mis profesores, Alonso e Iván, veían algo en mis cuentos y me decían, tú te pareces a la onda de los minimalistas, ¿no? de Carver, de Al Murro, de Clarice Lispector, de Lorry Moore, ¿no? Y dije, ¿y quién es Lorry Moore? Iván Tais me prestó el libro este del título extraño, es más de lo que puedo decir de cierta gente, ¿no? Y descubrí una autora que me fascinó, ¿no? Por las cosas que tú has mencionado, Leila, sin duda, es una mujer que se nota muy inteligente, que sabe bien lo que quiere comunicar, la idea que quiere transmitir, con una sensibilidad especial, ¿no? Tiene una agudeza, creo yo, para a través de los detalles hacernos emocionar, ¿no? Recuerdo un cuento, que no sé si fue en el libro o en el otro, cuentos como La vida. Tienes que acercar la boca al micro. Ah, sí. Parece que el micro y yo no nos llevamos. Ahí está. Y este cuento se llama Una madre ejemplar, ¿no? Y empieza con una escena en la que una mujer carga el bebé de su amiga, están todos en una reunión de amigos, se sienta en una banca y la banca tenía una pata floja, ¿no? Entonces se rompe la pata, se cae ella con el bebé y Lorry Moore dice, y el cráneo hizo un ruido estrepitoso y quedó una mancha por varios días. Está diciendo que el bebé se murió, ¿no? Pero lo dice de una manera que uno se impacta porque no necesita hacer mucho ruido, con una descripción de las consecuencias de esa tragedia ya se nos clava, ¿no? Entonces me quedé impactada por la sutileza, la profundidad y en otros cuentos por el uso del humor, que tú también has mencionado, Leila, ¿no? Porque como si no fuera suficiente tratar de hacer una historia coherente, personajes potentes, además usar el humor, ¿no? Entonces ya me parece una habilidad adicional muy loable. Entonces he seguido a Lorry Moore, he leído casi todo lo que ha publicado. Es verdad que las novelas no son como los cuentos, sin embargo, la primera novela, que es Hospital de Ranas, sí se me quedó grabada, ¿no? Porque sentí que si yo algún día podía escribir una historia así, me iba a sentir satisfecha, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta historia en que una mujer que está en la actualidad con problemas en su matrimonio hace un retroceso en la memoria hacia la adolescencia, ¿no? Y en la que ella y su amiga descubren el mundo, descubren la crueldad, descubren el sexo, descubren todas las cosas que uno descubre en la adolescencia, ¿no? Y en ese paralelo entre la vida adulta ya llena de cicatrices y el mundo que uno descubre cuando tiene 14, 15 años, logra un impacto muy potente, ¿no? Que uno se ponga a pensar en su propia adolescencia y en su propia actualidad, ¿no? Entonces, en este ir y venir en el tiempo de la novela, yo también iba y venía en el tiempo de mi propia vida. Lorry Moore, en verdad, no hay mucha información sobre ella, porque yo podido tener esa entrevista, me imagino. Pero si la encuentran, léanla, porque es una autora que vale mucho la pena. Gracias, buenas noches.
Gracias por la invitación a la FIL, gracias por darme esta mesa tan interesante y simpática, gracias por estar aquí. Más allá de mencionar digamos, un autor en especial y recomendarla e invitarlos a que la busquen, creo que es importante remarcar que estas actividades, ¿no? Una mesa como esta se ha dado con el mismo título con otros participantes en otros días, ¿no? Y la idea de alguna manera pues es visibilizar nombres de autoras mujeres, ¿no? Invitar a que conozcamos distintas literaturas, etc. Y bueno, yo desde mi perspectiva de cuentista, yo solamente he publicado 4 libros de cuentos, así que me siento ubicado en ese espacio, lo que me exime de la responsabilidad política de los novelistas de ser comprometidos. Creo que en la escena actual, ¿no? Dentro de mis contemporáneos, hay una avalancha fascinante, productiva, valiosísima, ¿no? De autoras mujeres, de las cuales ya se han mencionado acá algunas, ¿no? Que se están, por decirlo así, se lo están comiendo todo y en buena hora para beneficio de todos, que podemos tener un espacio más amplio y más rico, ¿no? Leila ha mencionado a Mariana Enríquez, a Alejandra Costamaña, Guadalupe Nettel en México, Samantha Schweblin, Argentina, Marina Perezao, España, en fin, tengo una lista aquí larga, pero creo que afortunadamente en ese espacio y en esa generación, ¿no? Los espacios se van abriendo, las editoriales van dando atención, todos los espacios literarios están de alguna manera atentos a esta gran producción. Lo que a veces se cuestiona son aquellas autoras un poco mayores, ¿no? Que han quedado en el pasado, o mejor dicho, ¿por qué no ha habido más presencia de unas autoras de otra generación que de pronto se han visto diluidas entre grupos, en momentos en donde la literatura era brutalmente poblada por hombres, ¿no? Y quiero mencionar en ese espacio a una autora que la pondría como mi favorita en términos de cuentos y que la descubrí, probablemente muchos la conocen y es un nombre conocido, pero que la descubrí sin haber oído de ella antes y de una manera muy circunstancial. Estaba yo en España pasando una temporada y se me ocurrió buscar editoriales que publicaran solo cuentos. Y me dijeron, bueno, ahí esta, la otra, y una de ellas era Menos Cuarto. Y compré este libro estrictamente por conocer a la editorial y por conocer en fin, todo, ¿no? Más que por conocer a la autora, por conocer la producción de la editorial. Y me di con Cristina Peri Rossi, que quizá muchos de ustedes la conocen, es una autora uruguaya, es básicamente la generación de mi madre, está cerca de cumplir 80 años. Sin duda es parte de la época del boom, ¿no? Y si bien es una autora que ha tenido atención por el lado de que ha ganado muchísimos premios, ha sido traducida, ¿no? Es muy conocida en el mundo hispano, yo no la había oído nunca. Y leí este libro de cuentos y ha sido una de las experiencias de lectura de cuentos más rica que he tenido en los últimos años. Los Amores Equivocados es un libro de digamos, obviamente experiencias de amores fugaces, de encuentros sexuales, pero contados con una prosa de lo más impecable, con una intensidad y una energía que te hacen pensar que el narrador podría ser cualquiera, ¿no? Provenir es decir, aquellas bondades del gran escritor, que nadie sabe de dónde viene esa voz potente y que te cautiva de principio a fin y que constela en un grupo de historias que forman lo que es un libro de cuentos casi perfecto en toda su composición y armazón de historias. A raíz de eso busqué las habitaciones privadas, que es el libro anterior de ella, también en Menos Cuarto, que es otra temática completamente distinta, una enorme ironía del mundo actual en el que vivimos, también con esa burla fina. Y yo digo, esta persona que ha tenido muchísimos, digamos, logros literarios en la medida que ha tenido premios de la ONU, ha sido, como digo, traducida a muchas lenguas, de pronto en el Perú no encuentras un solo libro de ella en ninguna librería.
porque todos estos días he tratado de buscar, en fin, y es buscar, digamos, su obra anterior. Y estos dos, ¿no?, son una editorial además independiente, que tiene pues una llegada mucho más limitada que las grandes editoriales. Entonces, bueno, habría que preguntarse por qué, y si, ¿no?, por qué no está ahorita leyéndose por todos lados, por qué no está siendo publicada, por qué no está siendo de alguna manera difundida. Y bueno, más allá no haremos acá todas esas incógnitas, por lo menos buscándola, leyéndola. Le comenté ayer a un amigo que es gestor cultural acá y me decía, hagamos lo que sea por traerla. No sabemos si es una persona que está dispuesta a venir, en fin, pero es un buen punto de despertar la atención y decir, pongamos este nombre sobre la mesa como los que han puesto hace un momento. Gracias.